Muy buenas noches a los amigos, los hermanos que ya están en la sintonía de su programa proclamando lo que ya Dios ha establecido. Hoy viernes 24 de enero seguimos en la retransmisión en el Facebook proclamando lo establecido y en canal YouTube proclamando lo establecido. Hoy seguimos con el tema del reino de Dios. Si nosotros, como decíamos la vez pasada, nos ponemos a entender lo que implica ser parte del reino de Dios, otro cantar sería. Pero ¿quién nos enseña el reino de Dios? Lo veíamos la vez pasada, era la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tema, la verdadera grandeza de Dios. Y esta cita bíblica la vamos a ver en Mateo, capítulo 18, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el mayor? Hace la pregunta, este versículo. Usted lo puede ver también en Marcos 9:33 al 37, Lucas 9:46 al 48. Van a verse en estos pasajes paralelos, usted va a encontrar la misma cita. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amados hermanos, la vez pasada veíamos nosotros que quienes forman parte o quienes son, en otras palabras, nuestros jefes mayores en el reino de los cielos. Dios, el Padre, Jesús el Hijo, el Espíritu Santo, el Consolador. Y de ahí que nos han llamado a lo largo de la historia de la iglesia aquí en la tierra, de hombres y mujeres que fueron tomados, llamados para llevar el reino de los cielos aquí en la tierra y proclamar quién es el Padre, qué hace el Padre, qué hay en el reino y qué debemos de hacer para ganar ese reino. Somos instrumentos nada más. Nadie es más, nadie es menos. Y hoy vamos a ver por medio de esta cita quién es más y quién es menos. Amados hermanos, cuando Dios nos llama a cumplir un plan específico o un propósito aquí en la tierra, cada uno de nosotros, no es que usted sea más o porque usted haga milagros, maravillas, usted ya es más, decíamos la vez pasada. Hay una pregunta muy reveladora y también una respuesta muy reveladora aquí en este pasaje. Los discípulos hacen una pregunta. ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? Los discípulos al hacer esa pregunta no tenían ni idea de lo que era el reino. La respuesta de Jesús, a menos que os volváis, en otras palabras les advertía que estaban totalmente equivocados, alejándose en vez de acercarse al reino. O sea, ellos pensaban que por predicar el evangelio, los discípulos pensaban que ya iban a tener un espacio, un poder, un puesto en el reino de los cielos. Estaban totalmente equivocados los discípulos. En la vida de nosotros diaria, todo depende de lo que una persona se proponga hacer en la vida. Si su meta es el cumplimiento de una ambición personal, lo va a lograr. O puede ser la adquisición de un poder personal, va a lograrlo. A veces la gente quiere disfrutar de un prestigio personal. Queremos, peleamos, a veces hasta vamos dañando a otro por querer lograr. Eso pasa en el mundo diario. A veces la exaltación mucho del yo hago, yo digo, yo esto, yo lo de acá, el yo está siempre. Usted puede darse cuenta en mucha gente que siempre habla de sí mismo. Esa gente está, su ego está demasiado alto.
en la exaltación del yo. Yo y yo. Se está proponiendo lo contrario al reino. Alguien que quiera todo esto, una ambición personal, un puesto por tener o disfrutar de un prestigio, que todo el mundo vea que yo tengo ese cargo, yo soy grande. No, hermano. O la exaltación de yo. Estas cosas, en vez de acercarnos al reino, nos va a alejar del reino. Porque ser ciudadano del reino quiere decir, olvidarse completamente de uno mismo. Es borrar el yo, consumir el yo en una vida que se propone al servicio y no al poder. Muchos están equivocados pensando que en el reino de Dios tú tienes un puesto, tú tienes poder. No, hermano. Usted está muy equivocado. El ego de muchos en esta vida, en este momento, está demasiado elevado y piensa que porque hacen milagros, porque hacen o tienen el don de la palabra y tienen el verbo para hablar, el léxico, piensan que ya son ellos, pero están lejos del reino. Muchos están dispuestos a prestar servicio solo por razones falsas. Es por el deseo, como le decía, el deseo de un prestigio, el deseo de una posición. Otros están en una prominencia, o sea, todo por un puesto, por el yo, por que me vean, que yo lo hago. Está equivocado esa persona. Jesús, cuando recibe esta pregunta, Jesús lo que hace es tomar un niño. ¿Qué nos enseña Jesús al tomar a un niño y se lo siente en sus piernas y les va a enseñar con él a sus discípulos, y hoy nos enseña a nosotros también con esas cualidades que caracteriza a un niño y todo para todo aquel que trabaja en el reino de los cielos? Él coge un niño y por medio de ese niño les va a decir a los discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros. Porque hay muchos cristianos envanecidos, porque son pastores, porque son evangelistas, porque son misioneros, pastores, profetas, apóstoles. Hoy el ego del apóstol, hermanos, están muy lejos del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús toma un niño, y déjeme decirle, todo aquel docente que trabaja con niños, o usted como padre, madre, dice, un niño tiene la capacidad de maravillarse con lo que ve. Se ha dado cuenta, y yo que tengo 2 hijos con mi esposo, usted se puede decir, usted coge un niño y le va a dar, el niño ve algo y dice, wow, se sorprende. El niño tiene la capacidad de perdonar y olvidar aún cuando las personas adultas lo ofenden, le dañan, aun cuando sus padres le traten injustamente, como sucede con tanta frecuencia. El niño perdona a su padre, así lo maltrate. Tiene una capacidad de perdonar y olvidar. La inocencia que lleva consigo, el niño no tiene más que aprender y no desaprender. Porque ya una persona adulta tiene que primero desaprender para aprender, pero el niño no, todo lo absorbe. Él quiere aprender, él pregunta para aprender. Solo quiere hacer y no deshacer. Sin duda Jesús estaba pensando en estas cosas, pero con ser tan maravillosas no eran las principales en su mente. El niño tiene 3 grandes cualidades que le hacen el símbolo del ciudadano del reino. Todo se centra en la cualidad que es la clave de todo el pasaje. Primero, el niño tiene una humildad en sí. El niño no quiere pretender, más bien pasa de inadvertido. No desea ser prominente, prefiere más bien quedar en la sombra. Solo ya cuando va creciendo y se encuentra en este mundo competitivo con su lucha feroz y competencia con premios y primeros lugares, entonces ahí donde viene a cambiar la humildad instintiva.
¿Por qué? Porque mientras es el niño, él no está viendo si gana, pierde, aunque hay niños que sí. Amén. Pero el niño no pretende nada. Más bien, a él no le interesa. El niño depende solamente, él tiene una dependencia en sí misma, porque el niño depende completamente de sus padres. Es una dependencia natural. Nunca cree que puede enfrentarse sola en la vida. Él está contento con ser totalmente dependiente de los que quieren, le quieren y lo cuidan. Sea sus padres, sus abuelos, sus tíos, de quienes tengan cuidado de un niño. Pero si nosotros aceptáramos el hecho de nuestra dependencia de Dios, nosotros entraríamos en una etapa de nuestra vida donde vamos a recibir fuerza y vamos a recibir paz. Si nosotros aprendiésemos a depender solamente de Dios. Tercero, en el niño hay una confianza. El niño instintivamente confía en sus padres para la provisión de sus necesidades. Él no está pensando si mañana hay, no hay, si me compran el cuaderno, hay plata, no hay plata, o me compran el borrador, o me compran un juguete. Él nomás pide y se le da. ¿Quién está preocupado en tener el dinero para él? Los padres. Amén. Pero dice la palabra de Dios, nosotros cuando éramos niños, no nos preocupábamos por el alimento, la ropa, ni lo que hay en la casa. Nunca dudamos de que al siguiente día no iba a haber. Nunca, para nosotros cuando éramos niños. Ya solamente nosotros sabíamos de que nuestros padres tenían que darnos, o sea, una dependencia que tiene el niño natural. Cuando éramos niños salíamos de viajes sin dinero, sin remota idea de cómo llegaríamos a nuestro destino y sin embargo nunca se nos ocurría dudar de que nuestros padres nos llevaran y nos trajeran de vuelta a casa. La humildad del niño es el dechado del comportamiento del cristiano con sus semejantes y la dependencia con la confianza del niño son el dechado de la actitud del cristiano para con Dios. Padre nuestro. Padre de todos. Cuando Jesús presenta esta enseñanza a través de este niño, en estos versos Jesús nos está dando una valiosa enseñanza acerca de la humildad, de la verdadera prudencia, del verdadero consuelo y el verdadero perdón. No ha existido un modelo tan grande de humildad como la de Cristo. Él aprovechó todas las ocasiones para ejercitarla y recomendarla a sus seguidores. Y eso debería seguírselo pasando. Pero muy poco se enseña la palabra de Dios. Cogemos un versículo y por ahí decimos, Dios me reveló esto y hablamos zancochadas de la palabra. Cuando no nos preparamos, cuando dice la Biblia que el obrero debe de estar enteramente preparado, capacitado para trazar bien la palabra de Dios. Eso le recomendaban a Timoteo. Debemos estar preparados. Si Dios, decimos que Dios nos ha llamado a un ministerio, pues hagámosle solo por servicio al Señor, por amor a Él y a las almas, no por orgullo ni creernos más que los demás. Cuando Jesús escucha la indiscreta discusión que tenían sus discípulos, ellos no intentaban saber quién era el mayor en santidad, sino en dignidad. Después Jesús le dice lo mucho que ellos iban a padecer. Él les había enseñado eso. Cristo pensaba, mientras ellos pensaban en dignidad, Jesús pensaba en humillación. Y los discípulos pensaban en gloria. Habían oído, ellos habían predicado, ellos habían dicho, el reino de los cielos se ha acercado, pero ellos estaban tan lejos de tener una idea de cómo era el reino de Dios. Y hoy pasa lo mismo, porque se predica, ven al Señor, acéptalo como el Salvador del mundo y serás hijo de Dios, pero no enseñamos
¿Qué implica ser hijo de Dios? ¿Y cuáles son los requisitos para yo heredar el reino de los cielos? No se enseña eso. Pensaban en el nuevo reino de Israel. En Hechos se nota, Hechos 1:6, se dice que ellos estaban reunidos y se preguntaban diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntaban a Jesús. Y por tanto que era ya tiempo de designar a los que habían de ocupar en los primeros puestos. En tales casos, el que se retrase en maniobrar se queda sin cargo. O sea, ellos pensaban que cuando el Señor Jesús restaurara el reino de Israel, ellos pensaban que iban a tener un cargo, un puesto. Pero no era así. Jesús estaba hablando del reino de los cielos. A la mayoría de las personas les gusta hablar y oír de los privilegios, de gloria, y no pensar en sufrimientos ni en trabajo. La humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar de todas las maneras y de todos los métodos posibles para que nos pueda entrar en la cabeza que tenemos que ser humildes. Y humilde no es una persona que se le dice que no tiene plata, que anda pobre, no, hermano. A veces hay gente pobre que son orgullosas y hay gente rica con mucho dinero y mucho poder, hermanos, y son sencillos y humildes. Ahí estamos equivocados. Pero hermanos, lo que nos habla el Señor Jesús, que lo que Él nos ha dado a nosotros para hacer aquí en la tierra, para su obra, es solo por gracia, por misericordia, que nos tomó a nosotros, porque Él hubiera tomado a sus ángeles y ellos hubieran hecho el trabajo mejor que nosotros. Y hubieran hablado y enseñado mejor quién era el Padre, quién es Jesús, qué quiere Jesús de nosotros. Pero sin embargo, no lo hemos hecho nosotros. Por eso se ha limitado y que avance el Evangelio. Vamos a ver la necesidad de la humildad que debemos tener. Usted se pone a ver, hermano, yo cuando trabajaba en un ministerio y yo tenía que ver en andar con congresos y todo eso, y veía muchos pastores. Yo era nuevecita trabajando en ministerios. Pero yo veía muchos pastores que si no se los reconocía en tal evento, ellos no iban con su iglesia. Qué equivocados estaban. Que si no se les daba una participación en el evento, ellos no iban. O si no se los nombraba, se resentían, hermanos. ¿Qué está pasando? Cuando se habla de un evento que es del reino, todos tenemos que apoyar. Y estamos divididos por el orgullo, por la vanagloria, porque nos creemos los pastores ya, los intocables. Y estamos equivocados porque viene el Señor y con orgullo te quedas. La necesidad de ser humildes, hermanos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Verso 3 nos dice la palabra. Volveos de vuestras ambiciones de grandeza y os hacéis como niños. Pablo dice que no debemos de ser niños para que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces usted me va a decir, si Pablo dice eso, Jesús dice, si no volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y Pablo me dice que no seamos niños fluctuantes. Aquí los dos pasajes no se contradicen, sino que consideran al niño pequeño bajo dos aspectos distintos. Primero, los niños tienen dos cualidades buenas. Son conscientes de su pequeñez e ignorancia, dependen de sus padres y toman en serio lo que los mayores le dicen.
en esto nos enseña la humildad y la fe. Estos aspectos positivos era lo que Cristo nos quería dejar aquí en este verso, cuando dice, si no volvéis como niños. En cambio, Pablo considera dos aspectos negativos de los niños. Es su inestabilidad emocional y su falta de discernimiento de quién quiere enseñarle o quién quiere maltratarlo. Por eso es que le dice, cuidado, no seáis como niños fluctuantes. Aquellos niños que no pueden discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si somos esos niños que dice Jesús, en el buen sentido, no estaremos afanados por nada, sino que estaremos dispuestos a depender de nuestro Padre Celestial. Mateo 6:25-34 y Filipenses 4, verso 6, nos dice las Sagradas Escrituras que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En estos días escuchaba un video que llegó al Facebook de mi esposo y hablaba de un pastor que testificaba y ponía un audio de un pastor que había hablado a la iglesia, pero ese pastor estaba hablando como resentido, que muchos lo habían criticado, que no cooperaban, que no ayudaban y estaba decepcionado. Terminó de hablar con la iglesia y se mató. Entonces el pastor que habla en el audio dice que no podía, es verdad lo que pasa el pastor, pero tampoco está exento de todas esas cosas. Y debemos de saber, decía él, que estamos expuestos a todo eso. Y él decía que no podía coger y decir que lo que él había hecho estaba bien. Decía el audio. El pastor, cuando es llamado por Dios, o todo siervo, ya sea evangelista, ya sea profeta, apóstol, maestro, déjeme decirle que cuando Dios llama, Dios respalda en todo. Y dice la Sagrada Escritura que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando Dios llama a un ministerio, Él respalda en todo. Usted no tiene que andar pidiendo. Es más, hermano, aquel que es llamado por Dios a ese ministerio, porque hoy se autonombran pastores, se autonombran evangelistas, apóstol, que hoy está en su apogeo de muchos años, se oye el apóstol tal, el profeta tal, y Dios no los ha llamado a eso. Entonces debemos tener mucho cuidado que nos haya llamado Dios o que nosotros nos hayamos autonombrado. Entonces, el que es llamado por Dios va a pasar pruebas, pero no se va a afanar. Su refugio, decía el pastor que llegó el audio, decía que aquel pastor que pasa todas esas cosas y que el que se había suicidado estaba así de sentido, él se había olvidado de que a los pies de Cristo él iba a llegar, iba a tener el consuelo, él iba a tener esa esperanza, pero él se olvidó de eso. Amados hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a aprender más siempre. No es que yo me la sé toda, hermano. Ay, no, es que mi tesis es así de la palabra. No, hermanos. Usted tiene que predicar como está escrita su palabra. Usted tiene que investigar. Usted tiene que ir a la fuente de diccionarios bíblicos que sean reconocidos, o sea, que hable bueno del Señor. Porque ahorita hay muchos comentarios bíblicos, muchas Biblias y mucho todo que están torciendo las Sagradas Escrituras. Pero yo tengo que buscar un buen comentario, yo tengo que buscar un buen diccionario bíblico, un diccionario español, donde yo pueda preparar un buen sermón. Entonces yo cada día voy a aprender de su palabra, siempre. Entonces, el niño, cuando es pequeño, siempre va a aprender. Siempre le va a estar preguntando.
La humildad, hermanos, la humildad es el fundamento negativo, es aquella zanja que se abre en el suelo, tanto más profunda cuanto más alto vaya a ser el edificio. La humildad, la palabra humildad viene de humus, que significa tierra de subsuelo. Entonces, humildad es esa zanja que se abre muy profunda a veces según la construcción del edificio. Y la fe, que son dos fundamentos que se deben de tener para entrar en el reino de los cielos, que es la fe y la humildad. Son dos cualidades positivas que tiene un niño. La fe es el fundamento positivo, algo así como el hormigón con que se rellena la zanja y que sirve de soporte para ese edificio. Para yo entrar en el reino de los cielos, yo tengo que tener dos cualidades positivas que tiene un niño: la humildad y la fe. Cuando los discípulos preguntaban quién es el mayor en el reino de los cielos, ellos estaban pensando ambiciosamente en llegar muy arriba. Pero Cristo les enseña que a no ser que desciendan muy bajo, nunca podrán elevarse a las verdaderas alturas. Amados hermanos, Cristo nos enseña así la gran malignidad del orgullo y la gran ventaja de la humildad. El orgullo hizo caer del alto ¿a quién? Usted lo sabe muy bien. Y él fue el orgulloso, así que aquel pastor, ministro, cristiano que ande orgulloso, eso no viene de Dios. La humildad eleva hasta el trono de Dios al más bajo y corrompido, pero arrepentido criminal. Todo aquel que se arrepiente alcanzará misericordia, pero cuando baja a esa humildad, hermano, lo va a llevar al trono de Dios. El honor que hay en la humildad, hermano. Verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla, dice la Sagrada Escritura, será ensalzado. Es la frase que de una u otra manera se repite a lo largo de toda la vida. El creyente más humilde será el mejor cristiano, el más semejante a Cristo, el más alto en su favor, el más útil en su servicio y el más resplandeciente en su gloria. Mire lo que el Señor nos enseña en esta noche. Se lo repito de nuevo. El creyente más humilde será el mejor cristiano. Será el más semejante a Cristo. Será el más alto en su favor, en el favor de Dios para con esa persona. El más útil en su servicio, porque va a servir siempre y va a hacerlo con humildad. El más resplandeciente en su gloria. Amados hermanos, cuando nosotros aprendamos esto, vamos a hacer que si nos ponen a participar, si nos ponen a hacer algo en la iglesia, estamos contentos. Porque hemos aprendido o aprenderemos que cuando Dios nos toma en cuenta para una alabanza, para predicar, para orar por algo en la congregación donde nosotros asistimos y nos ponen a participar, nosotros estamos contentos y cuando nos toque participar, hacerlo para Dios. Esmerarnos, prepararnos. No, es que yo no me sé preparar y que no sé cómo hacerlo, pero tenemos al Espíritu Santo, hermano, que Él reveló esta palabra a los 40 hombres y nos las puede revelar a nosotros. Nos puede enseñar qué enseña cada pasaje. Cada pasaje tiene su historia, tiene su profundidad en ese estudio, cada verso. Amados hermanos, el favor o la amabilidad que se muestra a quien se hace como niño, en el sentido positivo, ya he explicado, es como si le mostrara al propio Salvador. Cuanto menor sea el prójimo en su propio juicio y en el desprecio con los que los demás le miren, mayor honor y aprecio nosotros vamos a tener. Amados hermanos, la fe del cristiano, la fe que debe tener el creyente nos va a unir con Cristo. De modo que
el creyente participa del beneficio de los sufrimientos, así también Cristo participa de la injuria que le hacen a ese creyente. Este pecado de escándalo de los pequeñuelos, como suele llamársele, es un crimen tan odioso. Alguien que se levante a acusarlo, alguien que se levante a hablar mal de usted, Jesús va a participar con usted. Él va a estar al lado suyo, va a estar ayudándolo, fortaleciéndolo, porque él padeció también eso. A él le decían muchas cosas, hermano. Y nosotros debemos aprender que la Biblia habla de aquellas personas que se levantan como piedra de tropiezo. Está diciendo en otras palabras, mejor sea, cuando le dice, mejor sea que coja y la piedra y se tire al mar. ¿Por qué, hermano? Porque alguien cuando está con una piedra, el ofensor, se amarra una piedra en el pie y se tira al mar, no hay quien lo saque, se ahoga. O como que esté lejos de la orilla, ¿quién le podrá socorrer? Se morirá, pues. Entonces, así está más o menos tipificando, graficando Jesús del ofensor, aquel que es una piedra de tropiezo para sus pequeñitos. Mejor sea que se vaya y se tire una piedra y se eche al mar. De todas maneras, con esto se mataría el cuerpo. Aquel que se levanta contra un cristiano que busca de Dios, que trata de vivir la santidad, que trata de vivir el reino aquí en la tierra, que hace todo lo posible por agradar a ese Padre Celestial, que mira qué es lo que a Él le agrada, que mira aquí en su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros, que Él quiere cómo vistamos, cómo andemos con nuestros hermanos. Todo eso, aquel hermano siempre va a tener alguien que se levante y lo señale, porque no todos viven eso. Como Daniel, hermano. Daniel se propuso en su corazón, dice, de no contaminarse y habló con el jefe de los eunucos para que no le hagan contaminar. Uno puede hacerlo. ¿Qué importa lo que digan los demás? Porque siempre van a ver, aquellos que no viven en santidad, siempre te van a estar achacando. Porque sabe que se puede hacer y ellos no lo hacen. Entonces, dice, teme aquel que puede matar el cuerpo. Pero teme más, dice, aquel que puede echar cuerpo y alma al infierno. Imagínese, hermano. Alabado sea su nombre. Damos gracias a Dios por su palabra. Tenemos algunos hermanos conectados, amigos. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Que cuando usted vea este programa, usted pueda retransmitirlo y pasarlo para que otros puedan aprender. Porque, amados hermanos, estas palabras casi no se enseñan. Son muy pocos los que hablan cómo debemos de vivir para el reino. Le vuelvo a repetir, somos hijos de Dios y debemos vivir como tales aquí en la tierra. El manual para el creyente de cómo tiene que vivir, cómo tiene que andar es su palabra. Nada más. Es ella la que me va a indicar. Y cuando usted la lee y la vive, ella se va a hacer real. Amén. Dios bendiga, Dios le guarde y será el día lunes con la enseñanza de las bienaventuranzas con mi esposo. Dios le bendiga.